¿Qué tema más importante el que está hablando hoy día? El futuro de Chile, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños, nuestras niñas. Hablábamos en el comienzo del programa con Mauricio, con la Daniela, respecto de el contexto de esta historia. ¿En qué punto estamos en Chile respecto de nuestros jóvenes en materia de delito? Y luego hablábamos con la magistrada, Nora Rosati, quien impulsó una gran iniciativa, el poder grabar un solo testimonio para un joven, una joven que ha sido víctima de un delito. Y ahora, ustedes la veían en pantalla, está con nosotros Yolanda Pizarro, quien fue subsecretaria de la niñez hasta hace poquitas semanas atrás, hasta hace 3 semanas, ¿no? 2 semanas. 2 semanas, mira, hace nada, viene saliendo de la subsecretaría. Gusto de saludarla, Yolanda, gusto conocerla. ¿Cómo está? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Cuando quiera su casa. Encantados. Ex subsecretaria, Yolanda le va a decir directamente, ¿no? Tranquilo, sí. Yolanda, ¿a qué se dedica la subsecretaría de la niñez? ¿Cuál es su principal foco? Qué buena pregunta. Primero que todo, que agradezco mucho la invitación porque esto es parte de lo que hay que hacer, sensibilizar a la ciudadanía, a quienes ven este programa, para que sepan y entiendan qué significa tener una ley de garantías de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Lo que hace la Subsecretaría de la Niñez justamente es instalar esta ley de garantías que cumplió 1 año ahora el mes de marzo, el 15 de marzo, y que apunta a generar un cambio de paradigma, y no quiero ser exagerada, pero realmente es un cambio de paradigma en la medida en que ustedes como medios de comunicación ayuden a la subsecretaría y al Estado, hoy día representado en el gobierno del presidente Boric, a que se entienda lo que es una ley de garantías de protección de derechos y que en el fondo apunta a proteger, a promover, a acoger, a contener, digamos, a niños, niñas y adolescentes, pero a todos. ¿Cuál es el paradigma en el que estamos y hacia cuál hay que transitar? A entender a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Y yo creo que ese es un cambio de paradigma. Yo no sé si los que nos están viendo en estos momentos tendrán tan claro, o desde su mirada adultocéntrica, como padres, como madres o como hermanos mayores, entienden que significa respetar las opiniones, que efectivamente tienen derechos y deberes, pero fundamentalmente entender que hoy día ellos son parte o van a ser parte, a contar del mes de julio, cuando haya un Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, donde el deber del gobierno es escucharlos para que las políticas públicas se puedan impregnar de la opinión de esos niños, niñas y adolescentes. Es un cambio de paradigma. Claro. Porque desde nuestra mirada de adulto es como nosotros, padres, resolvemos y les resolvemos los problemas y les resolvemos la vida. Ahora, para el 8 de marzo, estuvimos con un grupo de chicas de 2 fundaciones distintas que nos decían si lo que nosotros queremos es que nos escuchen. Nada más que eso. Claro, ser escuchados, pero también respetados en su opinión. ¿Sí? Ahora, yo como adulta o como adulto puedo no estar de acuerdo con lo que me están planteando. ¿Sí? Puedo escucharlos, o sea, los escucho, pero puedo acoger o no acoger lo que ellos nos están planteando. Entonces creo que la subsecretaría apunta fundamentalmente a poner la ley de garantías a la sociedad en su conjunto para que entiendan aquello. Yolanda, una pregunta, ¿cómo trabajan en el día a día? ¿Trabajan con alguna entidad? ¿Hay un intermediario que se comunica con los niños, niñas o adolescentes? A ver, a lo mejor con la magistrada lo conversaron, no, tú, Mauricio, lo tienes muy claro, digamos, pero la ley de garantías instala al Servicio de Protección Especializada, por una parte, que se le denomina Mejor Niñez, y por otro lado al Servicio de Reinserción Social Juvenil. Ambos servicios lo que hacen es poner fin al Cename de aquí al 2026. ¿Ya? ¿Y la Defensoría? Es que son cosas distintas. Cosas distintas, la Defensoría pero no de la Niñez, con ellos. Sí, o sea, yo tuve a la Pati Muñoz, mi querida Patricia Muñoz, de verdad, lo digo con mucho afecto, la tuve encima durante los 6 meses que estuve trabajando, porque ella, desde afuera, lo que miraba era si efectivamente nosotros estábamos cumpliendo con esa ley de garantía. Claro. Mire, si es que estábamos fiscalizando, perdona, termino el tiro de idea, si es que estábamos fiscalizando al Servicio de Protección Especializada, que es lo que la ley mandata a la subsecretaría, fiscalizar al servicio para que efectivamente esos niños, niñas y adolescentes de los que hablaban con la magistrada hace un rato atrás, tuvieran efectivamente resguardo en las residencias familiares que tiene el Servicio de Protección o con los organismos colaboradores. Mire, Daniela habló con ella. Esto fue lo que nos dijo, lo conversamos. Es una sorpresa para usted, así que para usted también televidente, porque hablamos con Patricia Muñoz, que ella es la actual defensora de la niñez, y pasemos a escuchar sus palabras para que también abramos el debate acá, en Tiempos Violentos.
La prevención a las vulneraciones a derechos de niños, niñas y adolescentes es un desafío urgente para el Estado de Chile. Ya existe en nuestro país la Ley de Garantías hace más de un año y lo que debe ocurrir con ello es que el sistema sea capaz de responder evitando que los niños sean expuestos a situaciones de vulneración tan graves como las que hemos conocido estos últimos días. No es posible que la actividad de los narcotraficantes termine decidiendo acerca de su devenir educacional, ni tampoco que nos veamos enfrentados a situaciones tan graves como las ocurridas en el establecimiento de Puente Alto. Lo cierto es que es un desafío que no ha sido resuelto por la autoridad y que urge tomar con la profundidad que amerita entender que niños, niñas y adolescentes no pueden seguir esperando para vivir en espacios seguros. Ahí está Patricia Muñoz de la Defensoría de la Niñez, claro, poniendo el punto, ¿cierto?, donde corresponde. En el momento en que se vulneran los derechos de los niños, que se les hace vivir en ambientes hostiles, en que el narcotráfico está ahí cooptándolos constantemente, coartándolos de sus espacios educacionales. La verdad es que vivimos en un mundo muy violento para nuestra adolescencia y nuestra juventud. Que es además el tema que nos convoca hoy día. Tenemos hoy día una cantidad creciente de menores de edad, de niños, niñas, de adolescentes que se asocian al delito, tristemente. Y quien debiese estar llamado a protegerlo, el Estado, uno dice, chuta, ¿qué tan bien lo hace? O sea, yo creo que no lo hemos hecho lo suficientemente bien como para estar hablando de estos temas hoy día y están en la palestra. Sí. Pero yo quisiera, a propósito de haber escuchado, digamos, a la magistrada, yo creo que es importante que tengamos presente nosotros y quienes nos están viendo que los niños que han sido vulnerados en sus derechos porque tienen una familia disfuncional no se levantan en la mañana diciendo, ¿sabéis qué? Yo quiero ser parte de un portonazo y quiero ser un soldado del narcotraficante, o la niña quiere ser una burrera del narcotraficante. Sí. Eso tiene que ver con un entorno que es en el fondo el entorno social, cultural, económico que los ha acompañado. Y si ustedes se fijan, y díganme si estoy equivocada, porque el 50% del aumento de participación de niños, niñas y adolescentes en delitos de alta connotación que nos hizo ver Carabineros hace unos meses atrás con un estudio que hizo muy interesante, tiene que ver con el entorno y la historia que acompaña a esos niños. Claro. ¿Ok? Y por lo tanto, aquí nosotros tenemos que, o sea, creo que primero, la sensibilización de la que les estaba hablando respecto a cuál es el rol de los niños hoy día como sujetos de derecho. Por otra parte, el rol de la educación, o sea, estaba pensando lo que estaba diciendo la Patricia recién respecto a lo que pasó en Puente Alto. Sí. Y lo que pasó en Playa Ancha esta semana. Y lo que pasó en Playa Ancha, o sea, claramente te demuestra que el nivel de violencia con que estamos viviendo como sociedad, no solamente sociedad chilena, sino que la sociedad global, donde una cuestión que siempre repito yo, pero que creo que tiene que ver, quiero mi cuarto de libra de queso ahora. ¿Ya? Sí. O sea, lo que ellos quieren es tener la zapatilla, el pantalón de marca. Las niñas quieren ser novias de los narcotraficantes. Te lo digo desde mi experiencia como mujer que ha trabajado muchos años en el territorio también. Quieren ser las novias de los narcotraficantes porque se pueden enchular. O sea, pueden tener 3 hijos, pero se van a hacer la lipo, se van a volver a poner pechuga y con eso van a ser estupendas. Qué fuerte. O sea, ¿qué es lo que nosotros les hemos entregado como sociedad? El caso tuyo, digamos, desde tu rol, desde el poder legislativo, en el sentido, me refiero a los abogados, el poder judicial. ¿Qué le estamos entregando nosotros, y el Ejecutivo también, en términos de cómo entendemos las necesidades y las demandas de ese niño que se levanta, reitero, en un entorno donde lo más probable es que haya sido abusado sexualmente, vulnerado en sus derechos, padre alcohólico, drogadicto y madre presa por microtráfico? Claro. Entonces, no le queda más alternativa, ¿cachai? Es súper importante lo que está diciendo Mauricio. Estamos viendo lo de Valparaíso, lo de Playa Ancha esta semana, que colegios tuvieron que suspender las clases a partir de un funeral llamado narco, o sea, un funeral narco de alta connotación. Es simplemente impresentable. Como es impresentable que niños de jardín infantil sepan dónde esconderse en una población cuando hay un tiroteo, porque las profesoras ya se lo han enseñado. Que naturalicemos esas cosas es una vulneración de derechos, Mauricio. Claro, el problema es cuál es la alternativa. Porque si usted tiene una niña, niño y adolescente que está en un sistema de protección del Estado, es vulnerable, o sea, para llegar a ese punto es que está en un grado extremo de vulnerabilidad, no tiene otra mejor opción. Entonces el Estado tiene que ofertarle algo, ¿no?, que sea igual o más atractivo, ojalá obviamente más atractivo, un camino que sea más convocante que el que, por ejemplo, le puede ofrecer un grupo de delincuentes. El problema es que durante las últimas décadas el Estado
no lo ha hecho. No. ¿No? Y al revés, vuelvo al informe de Naciones Unidas del año 2018. Lo que se dice que el Estado de Chile vulnera de forma sistemática y grave los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes que están en la red de protección del Estado. Entonces, claro, uno se tiene que poner en ese caso. Yo soy un niño que estoy en un entorno hostil, ¿no? Hay una cantidad además de muertes. Fíjese, en la Defensoría también de la Niñez sacó una estadística entre el año 2005 y el año 2016. 878 muertes al interior de la red de protección del Estado, que depende del Estado, porque también hay entidades privadas, pero que son, se supone, ¿no?, fiscalizadas por el Estado. 200 de estas 878 muertes fueron investigadas por la Fiscalía. 5 condenas. 5. Bueno, pero más allá de ese dato, la respuesta, yo creo que usted la ha señalado. Primero tenemos que establecer cuáles son los derechos de niñas, niños y adolescentes y cómo lo garantizamos. Ese es el piso mínimo. A pesar que la discusión legislativa eso parece que no se entendió mucho. Se puso para variar la carreta antes de los bueyes. Pero bueno, eso ya es pasado. Pero ya, eso se definió. El tema es que también hay un diseño institucional, porque usted puede establecer muchos derechos muy hermosos, pero si eso no tiene una concreción a partir de un diseño institucional que lo establezca de manera efectiva, entonces letra muerta. Claro. Y acá usted también lo señaló. Creo que usted también tuvo un papel, ¿no? Obviamente, obvio, desde el Ejecutivo para los efectos de la implementación. Desaparece el Sename, ¿no? De verdad, de aquí al año 2026, pero esa es la idea, desaparece el Sename. Se crean 2 entes que lo van a reemplazar. Primero está el Servicio de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia, proteger niños que no son infractores de ley, y el Servicio Nacional de Reinserción Social y Juvenil, que partió ahora, sí, ¿no?, el año 2023. ¿Cómo usted evalúa ese cambio institucional? ¿Cree que la forma como se ha planteado nos va a traer algún grado de efectividad en que estos derechos se respeten? ¿Y qué cosas faltan que usted agregaría? ¿Qué cambios usted cree que ahí faltaron para poder avanzar aún más en este camino? Mira, yo soy monotemática y recurrente con una palabra, que es la sensibilización. Me pasa que con el Servicio de Protección Especializada de Niñez y Adolescencia hubo un importante grupo de educadores de trato directo que eran del Sename que pasaron al Servicio de Protección Especializada. Y no necesariamente, y yo creo que tú lo tienes absolutamente claro, Mauricio, porque lo vivimos en el caso de Lisette Villa, son educadores de trato directo que tienen la preparación para estar a cargo de niños, niñas y adolescentes que ya han sido vulnerados en sus derechos con la historia familiar con la que traen. Y que, como bien dices tú, esperan que estas residencias familiares no sean un espacio de, digamos, de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que caigan en una red de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes como pasa hoy día, como pasaba antes con el Sename. O sea, creo que aquí, si no tenemos, primero que todo, a un equipo de educadores de trato directo preparados y sensibilizados respecto a lo que significa hacerse cargo de acoger, contener a un niño vulnerado en sus derechos, la verdad es que no vamos a poder avanzar. Entonces, si tú me preguntas, te estoy respondiendo con que creo que primero que todo, y que es algo que Gabriela Muñoz, la directora del Servicio de Protección Especializada, me consta por el tiempo que pude estar con ella, porque a nosotros nos compete, como tú sabes, fiscalizar al servicio. Y teníamos reuniones una vez a la semana con el Servicio de Protección y su directora para ir viendo los avances, y un equipo de supervisores que supervisaba desde la subsecretaría al servicio. Ahora, hay una cantidad importante de falencias. Es necesario separar etariamente a los niños, que es una cuestión que no se ha logrado todavía, porque además tenemos un grupo de organismos colaboradores, las famosas OCAs que le llaman, que también son parte, digamos, de la vulneración de alguna otra manera de estos espacios, porque no tienen al personal idóneo o no lo tienen lo suficientemente calificado. Pues bien, el Servicio de Protección se hace cargo por lo menos desde el año pasado, que me tocó ver a mí, de capacitar y de seleccionar de mejor manera a aquellos educadores de trato directo. Entonces, si tú me preguntas, creo que primero sensibilizar, capacitar y poder hacernos cargo de lo que pasa con el Servicio de Protección Especializada fundamentalmente. Hoy nos estamos haciendo cargo de un tema que nos tiene que preocupar a todos, nos tiene que doler. Estamos hablando del futuro de nuestro país, estamos hablando de la vulneración de derechos de jóvenes, de niñas, niños y adolescentes. Junto a Yolanda Pizarro, ex subsecretaria de la Niñez hasta hace 2 semanas atrás, junto además Mauricio y junto a Daniela. Daniela, tú tienes los derechos de los niños, que son, además, porque nos preguntamos, bueno, de repente queda como medio abstracto. ¿Cuáles son en particular esos derechos? Partamos por la identidad y la familia.
seguido también por expresarse libremente y tener el acceso a la información. Después tienen derecho a la protección contra el abuso y la discriminación, algo que lo sigue, muy importante, también ustedes lo decían, la educación. Después de la educación, a una vida sana y segura, a recibir una atención especial, diversidad cultural, y ahí también se abre el interrogante de qué significa ser sujeto de derecho, que usted lo adelantaba justamente. Ahora, tú, Daniela, me das esa lista y sin ser experto en nada, uno dice, chuta, en Chile se violan los derechos de los niños. Estamos al debe, como estaba. Claro, estamos al debe. O sea, sí, claramente, como tú mencionabas, se nos dejó en una situación bastante ¿cómo decirte?, de violencia en términos de haber recibido como un tremendo combo en la cara, derechamente a propósito de que... ¿Y por qué hoy día también los niños están exigiendo un proceso de reparación? O sea, todos aquellos, lo dice la UNICEF, digamos, el proceso de reparación con niños, niñas y adolescentes que fueron sujetos de espacios como el CENAME, ellos exigen hoy día, y los organismos internacionales están exigiendo un mea culpa del Estado de Chile. Le toca hoy día al gobierno del presidente Boric, le tocó en su momento al gobierno del presidente Piñera, y por lo tanto efectivamente creo que hay que hacer un gesto de reparación. Y eso es muy importante, porque de alguna otra manera con eso el Estado, reitero, representado en un gobierno, se está haciendo cargo de una historia súper dolorosa en relación a aquellos niños que eran parte del Senado. Es que tiene que ser a nivel estatal, porque si lo vemos gubernamental, bastan finalmente los gobiernos, 4 años. Ahora, a mí la tranquilidad que me da, y lo digo muy responsablemente, la Ley de Garantías de Protección de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, independiente del gobierno que vayamos a tener en el próximo periodo, es una ley que se va a tener que cumplir. Ahora, lo que nosotros y lo que el gobierno ha tratado de hacer y lo que nosotros tratamos de instalar durante los 6 meses fue primero visibilizar una subsecretaría que estaba totalmente invisibilizada. ¿Quiénes de ustedes sabían que existía una subsecretaría de la niñez? Poca gente la conocía. Muy poca gente. Y por otra parte, la Ley de Garantías de Protección de Derechos también fue parte de lo que nos pidió el presidente en su momento. Y hoy día, la cara más visible para poder reparar también, a propósito de lo que tú decías, Mauricio, es la cara visible de esta Ley de Garantías son las oficinas locales de la niñez. Esas oficinas locales de la niñez nosotros dejamos instaladas 90 durante, digamos, en diciembre del año pasado, dejamos traspasados los recursos, y ahora nos decía el ministro Giorgio Jackson que el 23 de abril van a empezar a funcionar esas 90 oficinas locales de la niñez. Desplegadas en todo el país, y de aquí al término del periodo del gobierno va a haber por lo menos una oficina local de la niñez en cada una de las comunas del país, o sea, en 345 comunas. Perfecto. Para atender justamente las demandas, porque lo que yo no sé, para mí fue súper importante descubrir eso, Mauricio. La ley de garantías se hace cargo de todas las niñezas y adolescencias, no solamente de aquellos que han sido vulnerados sus derechos. Por lo tanto, acoge las demandas de todos y de todas. Y la oficina local de la niñez, para resumirlo súper en breve, es que si hay un niño que quiere saber si tiene derecho a alguna tarjeta de la Junaep, va y pregunta a esa dupla psicosocial que va a estar en la oficina local. Mira, y van a buscar los antecedentes. De repente nos circunscribimos solamente a la vulneración de un derecho, pero no, tiene que ver con información que es necesaria para el buen vivir de los jóvenes. Como también que llegue alguna familia, un tutor, o una madre o el mismo niño a decir claramente que él ha sido abusado de alguna otra manera al interior de ese grupo familiar, y esa dupla psicosocial lo va a acoger y lo va a vincular con el interceptor para dar una respuesta inmediata. Oye, Yolanda, Mauricio Daza está extrañamente silente. A mí me pone nervioso cuando está tanto tiempo en silencio. Yo no lo conozco, así que no sé. No sé si es bueno o es malo. Mejor que ni me conozca tanto tampoco. No se lo recomiendo. Pero mire, el punto es el siguiente. Bueno, antes de la ley... No, para nada. Antes de la Ley de Garantía de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, también había un estatuto que era vinculante en Chile, que era la Convención de Derechos del Niño, ¿no? Entonces, no basta, digamos, con que tengamos una ley que consagre todos estos derechos. Y en el contexto de la Convención de Derechos del Niño, bueno, se emitió este informe del año 2018 que yo creo que tiene el valor, ¿no?, de señalar un juicio muy duro, ¿no?, violación sistemática, grave, derechos de niñas, niños y adolescentes por el Estado de Chile en la red de protección del Estado de Chile. Ahora bien, ¿qué es lo que se señala? Porque no solamente se queda en eso, se señala que habrían 4 factores que determinan esa situación. Y quería preguntarle su opinión respecto de eso, y es que hemos avanzado.
Lo primero dice la visión tutelar de la infancia, lo que usted refirió, ¿no? Esto de concebir niñez, ¿no? Adolescencia, ellos objeto de protección más que sujetos de derecho. Yo creo que con la ley de garantías se avanza. Pero fíjese, se habla una incorrecta interpretación del carácter subsidiario del Estado, que tiene que ver con precisamente estas OCAs, ¿no? Estos órganos que... Colaboradores. En definitiva, son órganos privados que ellos también colaboran en la protección de niños y adolescentes con el Estado, forman parte de este sistema y que reciben obviamente un subsidio. Claro. Muchas veces algunos dicen caricatura, otros dicen que es una buena versión de lo que realmente ocurre, que hay como una suerte hasta de mercado. O sea, cada niño vale un monto económico para estas entidades, sí. Entonces cada niño es como una suerte de un voucher y se pelean entre estos organismos, ¿no? A ver quién obtiene más niños porque obtienen más plata. El mercado, digamos, fuerte, de los niños. Fuerte. La excesiva judicialización del sistema y finalmente Naciones Unidas dice la insuficiencia de recursos humanos, técnicos y financieros que usted ha señalado de manera precisa. Respecto a los puntos que no hemos hablado, este tema de la participación de los privados y la excesiva judicialización del sistema. ¿Qué opina? Respecto a lo primero, ¿está bien hoy día rediseñado precisamente la intervención de privados en esta actividad de protección de menores? ¿Cuáles son los cambios, ¿no?, positivos que la nueva institucionalidad plantea en esa materia? Y respecto de la excesiva judicialización del sistema, ¿cree que están así? Ya, voy a partir por lo de las OCA, organismos colaboradores. Esto no lo digo yo para serme súper responsable, pero no lo digo yo, sino que lo dice la propia red de OCAs, que efectivamente hay algunas que son muy buenas y otras que son nefastas, dicho por ellos mismos, no es un tema que lo diga yo. Entonces creo que tenemos una diversidad en la calidad del servicio que le presta el organismo colaborador a esos niños, niñas y adolescentes que requieren ser respetados en sus derechos. Sí. Por lo tanto, la calidad es diversa, ¿ya? O sea, hay algunos organismos colaboradores, claramente de una región que no voy a mencionar, que me tocó estar hace menos de un mes cuando todavía estaba en el cargo, donde tenían mezclados claramente, etariamente, niños de 14 años con niños de 9 años. ¿Sí? Y eso con todo el riesgo que conlleva. Y, o sea, que ni siquiera fue un riesgo. O sea, yo fui expresamente a visitar esa casa, esa residencia familiar, porque había sido un niño de 9 años violado por uno de 14. Claro. ¿Ya? Entonces, por eso te digo, tiene que ver con la calidad del servicio y de la comprensión de que están bajo sujetos que son personas que son sujetos de derecho. Y hay otras que funcionan en la otra vereda muy bien. No sé si puedo mencionar una, favor, como por ejemplo la del Hogar de Cristo. Lo menciono porque ayer estuve en una universidad que me invitaron a hablar sobre este mismo tema. El Hogar de Cristo hizo una acción ética que a mí me parece fundamental y por eso que me permito mencionarlo. Y es que ellos se cuestionaron su propia práctica como organismo colaborador, haciéndose cargo éticamente de haber cometido errores. Yeah. Y mejoraron totalmente el proceso, con la cantidad de niños que tenían, con el trabajo interno que iban a hacer con esos niños y cómo iban, un tema que podemos abordar cuando quieran más adelante, ¿qué pasa con los niños después de los 18 años? Sí, pues. ¿Qué pasa con esos niños? Entonces me parece que desde el punto de vista ético, Hogar de Cristo cambia su manera de entender la relación con niños, niños y adolescentes vulnerados. Eso en relación a la OCA. Ahora, perdón, es que ahí me queda una subpregunta. Así como hay instituciones OCA que operan perfectamente o que han mejorado sus procesos, como el Hogar de Cristo, y hay otras que funcionan de manera nefasta, como usted mismo nos plantea, ¿la fiscalización estatal a esas OCAs es igual y pareja? Porque al final del día es el Estado, más allá de que haya una OCA a cargo de ese grupo de adolescentes. O sea, se fiscaliza... residencias familiares existen de administración directa del Servicio de Protección Especializada, ¿ya?, y también estas de organismos colaboradores. Y la supervisión es por igual. No. Ahora, claramente aquellos que son nefastos, dicho por la red de organismos colaboradores, reitero, no fui yo la que lo planteó, esas no se les renueva, digamos, el contrato, el convenio, pero de alguna u otra manera terminan buscando la forma de reinsertarse, porque ¿sabes lo que pasa? Que es bien y que tiene que ver con la cantidad de recursos que se reciben. O sea, por eso se ha señalado que ahí hay una suerte como de mercado.
Nos queda algo en el tintero y se nos va el tiempo. Mauricio, por favor, refuerce la pregunta. No, en la ese segunda. sentido, o sea, ¿hay algún cambio en la fiscalización? Porque usted señala, Sí. o sea, mire, es muy importante lo que usted indica. Las propias OCA, la red, dice, oiga, parte de nosotros está muy mal, pero no basta, yo creo, estamos hablando de protección de niñas, niños y adolescentes, no basta con decir, mire, cuando termina el periodo en 1 año, 2 años o el año, no lo vamos a cambiar. No, po. Si hay una denuncia grave, eso tiene que cesar de inmediato. Entonces, ¿eso es viable? ¿Cómo ha mejorado eso? O sea, ¿Ha mejorado? A ver, ha mejorado, creo que falta mucho por mejorar, pero ha mejorado en el sentido que creo haberlo mencionado al principio, que es que tanto las residencias familiares de administración directa como los organismos colaboradores están recibiendo una capacitación para mejorar el trato y las relaciones internas en la residencia. Y por otra parte, lo último, están los fiscalizadores de la Subsecretaría de la Niñez que fiscalizan y levantan las actas cuando sea necesario eliminar o cambiar a estos organismos colaboradores. El tema es que no hay muchos organismos colaboradores en las regiones. Entonces, al final se terminan dando vuelta en una suerte de círculo vicioso. Yolanda, y no voy a alcanzar a terminar con la otra pregunta. No, pero hay que invitar para otro eso, programa. Yolanda, Pero ha sido un además placer es la mejor conocerla. excusa para que le invitemos. Sí, de pues. nuevo, ¿eh? O sea, Feliz. se hizo un boomerang espectacular Pero para falta, que venga otro día. efectivamente, lo dejamos planteado. Falta más, Cuando ustedes quieran. más organismos que colaboren, finalmente. Porque además tengo una postura respecto a lo de la judicialización y me gustaría poder compartirlo con ustedes en otro momento. Yolanda, le quiero agradecer que haya estado con nosotros hoy día en el programa. De verdad, Muchas un placer gracias. conocerla. Muchísimas Lo gracias. mismo digo. Muchas gracias. Es tiempo de síntesis, ¿ya? Le voy a dar 10 segundos. Vamos a un desafío. 10 segundos para este tiempo de reflexión y síntesis. Primero, Daniela Forero Ortiz. Aquí los quiero ver, muchachos. Daniela, ¿con qué te quedas? Yo me quedo con este programa respecto a que esto no tiene que ser gubernamental, esto tiene que ser algo estatal y que nunca nos tenemos que olvidar de que son sujetos de derecho. Suena fuerte ese concepto, pero es lo que se establece jurídicamente. Eso Muy básicamente. bien. Tuvo una llama del switch, ¿eh? Tuvo una llapita ahí del switch muy bien. Le dieron unos 3-4 segunditos más. Mauricio Daza, en 10 segundos, ¿con qué te quedas de este programa? Mira. Chile está al debe y sigue al debe respecto a la protección de niñas, niños y adolescentes. ¿Podrá mejorar esta situación? Está por verse. ¿Me puedo quedar con los segundos de Daza, los que sobraron? Extraordinario, te felicito. Yo, muy breve, espero hacerlo en 10 segundos. Me quedo con el concepto de Yolanda, la sensibilización. Mientras no logremos sensibilizar a toda la sociedad de que el problema reside en el cuidado del Estado de nuestros jóvenes, vamos a seguir teniendo portonazos protagonizados por adolescentes. Es un círculo vicioso que hay que parar ahí. Ya. Hasta mañana. Gracias por todo. Ha sido un placer, Yolanda. Un gusto, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Un gusto. Suerte en los desafíos que vienen para adelante. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos reencontramos mañana. Que estén bien. Estos tiempos violentos en Vía X. Chao.